Este de aquí es de poleas y tiene, bueno, este tiene varios elementos. Tiene poleas, catarinas, tiene todo, ¿sí? Pues rápidamente miremos este y vamos resolviendo aquí, que lo que más tiempo nos toma es hacer los cálculos, ¿cierto? Entonces, aquí que dice el ejercicio, por ejemplo, en este caso dice, el eje de esta figura recibe 110 caballos de una turbina hidráulica a través de una rueda de cadena en el punto C. Entonces aquí están los puntos. Entonces en este punto recibe, o sea, por aquí recibe 110 caballos, ¿cierto? Listo. Entonces recibe 110 de una turbina hidráulica a través de la rueda de cadena del punto C. Entonces aquí ya sabemos que por aquí está entrando la potencia, ¿sí? El par de engranes en E entrega 80 caballos. O sea, aquí hay un engrane. ¿Con qué? Con otro que seguramente pues estará por acá, ¿cierto? Por acá habrá otro engrane. Y este le está, si por aquí está entrando, por acá está saliendo. ¿Listo? Entonces, la potencia está entrando por este lado y por acá está saliendo en una cantidad. ¿En qué cantidad? Pues aquí me va a decir el ejercicio, ¿cierto? Entonces me dice que la potencia, el par de engranes en E entrega 80 caballos. Entonces por aquí está saliendo 80 caballos a un generador eléctrico. ¿Por qué es importante estas cosas? Un generador eléctrico, o sea, hacia dónde va o de dónde viene, porque ya sabemos que en las tablas nos piden esa información, ¿no? Por eso acá nos dice que llega 110 de una turbina hidráulica. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces llega 110 por aquí de una turbina hidráulica. Listo. La polea para banda en B, en A, entonces aquí, esta parte de aquí es una polea. Entrega 30. Entonces por aquí está saliendo 30 HP. A un elevador de cangilones. ¿Qué? A un elevador de cangilones. Que sube grano a un silo elevador. El eje gira a 1700 RPM. La catarina, la polea y el engrane se posicionan axialmente mediante anillos de retención. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en este punto, ¿cierto? Tanto en este punto, como en este punto, en este punto, como en este punto, y en este punto, como en este punto, ¿qué hay? Anillos de retención. ¿Cómo son los anillos de retención? Eso es algo que ustedes ya deben, digamos que, conocer, ¿no? Porque si no, ¿sí? ¿Han visto estos? Estos Seger. Estos anillos de retención están puestos aquí para detener el movimiento axial de estos elementos, ¿cierto? Eso es importante conocerlo, ¿por qué? Porque también habrá más adelante algo que lo relacione. Entonces, listo, la polea y los engranes, la polea y el engrane tienen cuñas con cuñero de trineo. Entonces, tanto la polea como el engrane tienen cuñas de trineo. ¿Recuerdan cuál es la cuña de trineo? Cuando yo hago una cuña, la hago de este estilo. Queda cuadrada si mi herramienta es una fresa, ¿cierto? Si mi herramienta es una fresa, me deja de este estilo. Pero si mi herramienta es una rueda dentada, ¿sí? Cuando yo haga este cuñero, ¿cómo me va a dejar? Me va a dejar esto aquí así, ¿cierto? A este en amarillo se le denomina un cuñero de trineo, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque este tiene un K determinado y el azul tiene otro K, ¿se acuerdan? Que solo tienen, el azul tiene otro K. O sea, esos son los concentradores de esfuerzo. Entonces, por eso es importante conocer eso, ¿sí? Mediante los anillos de retención, este tiene un cuñero de trineo y la catarina se usa un cuñero de embutir. El cuñero de embutir es el que se hace con cuadrado. Aquí, ¿qué me están dando? El tipo de acero, ¿no? ¿Esto para qué es? Para ver las condiciones de mi esfuerzo a afluencia y mi esfuerzo último a tensión, ¿cierto? Entonces aquí me dice que es un acero ANSI 1040 estirado en frío. Calcule los diámetros mínimos aceptables de 1 a D7. De D1 a D7, indicados en la figura. O sea, aquí está. D1, D2,
hasta el de 7. ¿Sí? Listo. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? El primer paso, irse a las tablas del material, ¿cierto? Irse a las tablas del material para determinar el tipo de esfuerzo que tiene. Este me dice que es un acero ANSI 1040. ¿Yo dónde me voy? Me voy a buscar las propiedades, ¿cierto? Esperen que voy a borrar esto porque no me deja ver muy bien. Entonces aquí ya propiedades de las aleaciones, titanio, plástico, bronce. Entonces me dicen que es acero, propiedades del aluminio, del hierro polar, ¿cierto? De los aceros. Entonces me dice que es una ANSI 1040, ¿sí? Entonces yo lo busco aquí, este es inoxidable, ¿no? Entonces ANSI 1040, 1020. Aquí está, ¿no? Propiedades de los aceros con tratamiento térmico. Resistencia a la afluencia, ¿este qué es? Este me dice que es un acero ANSI con tratamiento térmico templado en agua revenido. Mi ejercicio no me da ninguna información sobre eso, ¿no? ¿Qué página era? Creo que era templado en frío, profe. ¿Templado en frío? Sí. Templado en agua y revenido. Este es lo que está aquí. 1040, laminado, estirado en frío. ¿Se acuerdan? Dice un acero 1040 estirado en frío. Entonces, aquí tengo mis valores. ¿Sí? De resistencia a la tensión y resistencia a la afluencia. En el sistema internacional o en el tradicional americano, ¿cierto? Este será el americano y este es el sistema internacional. Ahí habría que ver. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo un... Llevémonos todos porque no sabemos cuáles son los que necesitamos, ¿cierto? Entonces tengo un SU de 80 KSI. O esto es 550 megapascales, ¿no? Y tengo un SY de 71 KSI o 490 megapascales. ¿Listo? Listo. Vamos a ver si eran ese, estirado en frío. Aquí dice estirado en frío. Entonces estamos bien porque miren que nosotros cogimos 71 KSI, que es 71.000 PSI, ¿cierto? El KSI es kilo PSI, o sea, 71.000 PSI. ¿Sí? Entonces aquí teníamos SY 71 KSI, está aquí, y SU 80.000 PSI, 80.000 PSI. ¿Listo? Entonces, encontramos los valores del material, que es lo primero que debemos hacer. Para aplicar el método, pues es tener los valores del material. Listo, ya con eso, ¿qué nos dice? Empezar a aplicar este razonamiento físico para poder determinar las variables, las reacciones. ¿Listo? Entonces aquí qué. Primero tenemos que encontrar los torques. Por algo nos daban una potencia, ¿no? Una potencia que ingresaba por este lado, se iba por aquí y salía por este, y se iba por aquí y salía por acá, ¿cierto? Como la potencia no se acumula, ¿sí? En el eje no se acumula, aquí entra 110 HP. Por un lado me estaba saliendo 80 HP, o sea que ¿cuánto tiene que salir por el otro lado? 30 HP, ¿cierto? 30. Porque no se puede acumular la potencia. Si entró 110, tiene que salir 110. 80 y 30 dan 110. Entonces, con esa potencia en cada uno de los lados, me la están dando para yo poder determinar qué. Torque y posteriormente determinar la fuerza tangencial, que es con la que trabajamos, ¿cierto?
mírenlas aquí, las fuerzas tangenciales. ¿Sí? Entonces finalmente esa es la que necesitamos nosotros para hacer nuestro diagrama de fuerzas, pues necesitamos las fuerzas tangenciales y eso es lo que tenemos que determinar. Entonces, aquí para la banda, en este ejercicio nos están dando la posición, o sea, la posición no es perpendicular al eje, ¿sí? Este es el eje, no es perpendicular al eje, sino está en una posición. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues utilizar senos y cosenos, ¿cierto? A ver qué nos están preguntando. Página 285. Creo que llegó tarde el mensaje. Listo. Listo, entonces, para eso vamos a aplicar ¿qué? Una ecuación, ¿cierto? La ecuación nos va a hablar, en este caso, la ecuación de los 63.000, ¿no? 63.000 por la potencia sobre las revoluciones me da la fuerza en libras. ¿Sí? 63.000. Ese es simplemente los 63.000, ¿qué es? Es un factor de conversión. Un factor de conversión para poder ingresar aquí directamente la potencia en caballos y dividir directamente las revoluciones en revoluciones por minuto. Yo ingreso eso directamente y a través de estos 63.000 me da que la fuerza tangencial en libras por pulgada. En libras por pulgada. ¿Listo? Profe, ¿y ahí hay alguna conversión para el sistema internacional o solo eso? Claro, para el sistema internacional también hay, ¿no? O sea, para el sistema internacional, ¿qué es? Fuerza, potencia es igual al torque por la velocidad angular. ¿El torque qué es en el sistema internacional? Fuerza por distancia. Newtons metros, ¿cierto? ¿Y la velocidad angular qué es? Radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo, ¿cierto? Y esto me da la potencia. Yo tengo que despejar de aquí, de esta potencia, despejar el torque, ¿cierto? El torque que es newtons por metro y después del torque pues dividir eso para poder determinar la fuerza, ¿cierto? O sea, porque está diciendo que es fuerza por metro. Entonces, ¿la potencia en qué está dada? En vatios. La potencia está dada en vatios. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, torque es igual a la potencia sobre la velocidad angular y esa potencia es fuerza por distancia, ¿cierto? Entonces yo hago aquí que la fuerza tangencial será igual a la potencia sobre la velocidad angular multiplicada por la distancia. O sea, por el radio, ¿no? La distancia va a ser ¿cuál? El radio de... O sea, el diámetro dividido 2. El diámetro de, o bien sea la polea, o bien sea lo que estemos analizando. ¿Cierto? Sí. Este radio, esta velocidad angular está dada en radianes por minuto. En radianes por segundo. ¿Cierto? Radianes por segundo. Si yo la quiero pasar a revoluciones por minuto, ¿qué hago? Los radianes los quiero convertir a revoluciones. A revoluciones. Entonces, ¿qué es? Un radián será igual a ¿qué? 2pi revoluciones, ¿cierto? Y un minuto será igual a 60 segundos. Entonces esto se va. ¿Y qué me queda? 2pi por 60, ¿cierto? Entonces yo tengo acá que esto es igual a la potencia sobre 2pi por 60. ¿Sí? Dividido entre, multiplicado por el diámetro dividido 2. Estos dos se cancelan, entonces queda pi por 60 por el diámetro. Y eso es que es mi velocidad angular, ¿cierto? La potencia. Entonces yo la meto aquí. Si yo meto aquí la potencia en vatios y si yo meto aquí la velocidad en revoluciones por minuto, esa será mi ecuación. O sea, mi ecuación será fuerza será igual a la potencia en vatios sobre la revolución, sobre revoluciones por minuto, ¿cierto? Por pi por 60 por el diámetro. Y así me dará la fuerza en newtons. ¿Sí? Bueno, pero esa ecuación fácilmente... Pero no la vaya a borrar. Bueno, eso queda ahí grabado. Pero finalmente esa ecuación ustedes pues, fácilmente la encuentran en internet, ¿no? Listo muchachos. Pero esa es, digamos que esa es fácilmente la ecuación. Es un despeje. ¿Sí? Es solo pasar
revoluciones por minuto. Ryan, Profe, qué pena. El video de lo que está desarrollando ahorita, ¿usted no lo envía al WhatsApp o lo sube? se los voy a enviar al WhatsApp, Vale, listo. ¿listo? Porque si lo subo me demoro, entonces se los voy a No, enviar al WhatsApp mejor lo envía al WhatsApp nomás. y después yo lo subo con calma, ¿vale? Ya, bueno. Listo. Entonces, esta es la ecuación. Entonces, hay una ecuación. Esta ecuación se usa para el sistema inglés, o sea que nos va a dar en libras por pulgada. Y listo. Si quieren otra ecuación, simplemente, o sea, si quieren el sistema internacional, simplemente usan la otra ecuación. ¿Listo? Pero hay que usar alguna ecuación para despejar la fuerza. Listo. Entonces, aquí, ¿qué se tiene? Ya se tiene la fuerza. Ya se tiene la fuerza. La fuerza con esa ecuación, yo ya puedo determinar que la fuerza en la polea, ¿cierto? Sí. Porque ya meto, bien sea 110 en este lado, ya me da la fuerza. Si meto aquí, los 30. 20% son iguales en todos lados. Entonces, simplemente yo metiendo, cambiando la potencia, me da la fuerza para cada uno de los elementos. Entonces, la fuerza para este elemento, el torque, porque aquí es lo que estamos, con esta estamos determinando el torque, ¿cierto? Ujú. El torque para este elemento y este elemento que es entre esta posición, que es donde sale la potencia, y aquí donde entra la potencia, ¿cierto? Entonces, en esta distancia, en este segmento del eje, el torque, ¿cuál va a ser? Este de aquí. ¿Sí? O sea, los 30 caballos que están saliendo por aquí, los meto en esta ecuación, ¿cierto? Y me da la fuerza, y me da el torque con el que está girando aquí el eje. ¿Sí? Ahora, aquí hay un torque y es este mismo. ¿Listo? Ahora, por acá estaba saliendo otra cantidad que eran 110. Eran 80, perdón. ¿Cierto? Con esos 80, los pongo en esta ecuación y me da el torque que está girando en este segmento. ¿Cierto? Entonces, en este torque es de 1112, ¿cierto? Este es de 1112 libras pulgada y este es de 2965 libras pulgada. ¿Sí? No quiere decir que este esté girando más que este. Acuérdense que el torque no es las revoluciones por minuto. Las revoluciones por minuto son una sola, que son 1700, ¿sí? 1700 revoluciones por minuto lleva todo este eje. El torque es la fuerza, digamos, la energía, ¿sí? Acuérdense que fuerza por distancia, newtons por metro, ¿a qué equivale? A Julio, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tramo de aquí tiene una energía y este tramo de aquí tiene otra energía. La suma de esas dos energías me dan la energía que me está transmitiendo toda la potencia, ¿cierto? Entonces, ojo con confundirse y decir, no, ¿cómo es posible que por aquí me esté a tal torque y acá a tal torque? Claro, no, el torque es una medida de energía, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, sí. Entonces, por eso en el mismo eje hay dos torques. Hay dos energías diferentes. ¿Listo? Bueno, ya tenemos eso. Ahora sí, ¿qué vamos a calcular? Después de calcular eso, tenemos aquí el torque con el que ingresa, ¿no? Ya calculamos el de 30 y el de 80. El torque con el que ingresa toda la energía, o sea, el torque que me está dando toda la energía completa es de 110, ¿cierto? Le meto los 110 aquí y me da el torque que me está generando este elemento de acá. Ese torque, pues, es la suma de esas dos energías. 1 más energía 2, ¿cierto? Por eso es 4000 algo. Que son los casi 3000 más 1000 de acá. 4000 algo, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos. Hasta ahí. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Determinar las reacciones. ¿Sí? Determinar las reacciones. Entonces, para determinar las reacciones, aquí se comienza con la polea. ¿Y la polea qué dice? Que la fuerza normal, esta es la ecuación que trabaja el libro, ¿no? La fuerza normal, ¿a qué va a ser igual? A la suma, a la resta de las dos fuerzas, ¿no? Entonces aquí hay una y otra. F1 y F2. Esas se restan, ¿sí? Y me resulta una fuerza normal o una fuerza resultante, ¿sí? Esa fuerza resultante es igual al torque sobre el radio, porque ya sabemos que fuerza por el radio es igual al torque.
pues simplemente paso esto a dividir y despejo la fuerza. Entonces, resto me da una fuerza N, que es la fuerza resultante, y la despejo de la ecuación de torque. Y torque me dice que es fuerza por el radio, o fuerza N por el radio, ¿cierto? Entonces, fuerza N que va a ser igual al torque, que ya lo tenemos acá, porque ya lo descubrimos, ¿cierto? Al torque sobre el radio. En este caso, como estamos analizando la polea, pues va a ser el radio de la polea, ¿no? La polea mide 6. Aquí me está diciendo, aquí en el ejercicio me dice, bueno, en el ejercicio me está diciendo, a ver, busquémoslo acá. Aquí me dice que la polea es de 6 pulgadas. Entonces, listo. Entonces, esa es la fuerza. Si aquí tenemos este diagrama, ¿cierto? Este es cómo se está comportando esa polea, ¿cierto? Y ya hicimos nuestra ecuación que dice que la fuerza 1 menos la fuerza 2, ¿cierto? Es la fuerza resultante, y eso es sobre el torque por el radio. Ahí encontramos una fuerza N, que es una fuerza resultante. Esa fuerza resultante hay que llevarla ¿a dónde? Al centro del eje, que es donde tiene que actuar la fuerza, ¿cierto? Yo la fuerza la llevo al centro del eje y con esa fuerza hallo las reacciones. Entonces, para llevarla al centro del eje, ¿qué dice las ecuaciones de poleas? Dice que se multiplica la polea, se multiplica la fuerza resultante por un valor de 1.5. Entonces, aquí ya sacamos aquí la fuerza resultante. Ahora esa fuerza en el centro del eje, que aquí la denominan como ¿a qué equivale? A 1.5 por esa fuerza resultante que se llamaba fuerza N, ¿cierto? Fuerza N, que la dijimos aquí. Fuerza resultante. Entonces, así trasladamos la fuerza resultante al centro del eje. Y esta fuerza A será la fuerza actuando en el centro del eje. O sea que es la fuerza que, si yo tengo aquí mi eje, ya esa fuerza está ubicada aquí. Y es la fuerza que hace que mi eje en ese punto se flexe. Por el efecto de las correas, ¿cierto? Las correas se están tensionando para este lado, pues hacen que mi fuerza, me crean esta fuerza en el centro del eje, y esta fuerza en el centro del eje, pues me lo está flexionando. Listo. Ahí ya tenemos la fuerza en el punto A, o sea, la fuerza en el centro del eje. Esa es la fuerza flexionante. Pero ¿qué nos dice el diagrama? O sea, el diagrama nos decía, oiga, pero esa fuerza que hallamos es esta fuerza, ¿no? Digamos que esta fuerza. Va a tener sus componentes ahí. Fuerza N, exacto. Esta fuerza, para poder determinarla en este sentido y en este sentido, pues tiene una componente que está determinada por 60 grados. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, esta fuerza N, pues tenemos que sacarla en sus componentes. ¿Sí? Porque acuérdense que por acá está X y por acá está Y. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está haciendo en esta parte. Entonces aquí lo que hacemos simplemente es sacar este valor de Fn, ¿sí? De Fa, perdón, multiplicarlo por el coseno de 60 para que nos dé una de las componentes, y por el seno de 60 para que nos dé otra de las componentes. O sea, para que nos dé la componente en Y y la componente en X. Y ahí ya tenemos, ya hemos encontrado las componentes para la polea. La Catarina, pues, la Catarina tiene otra connotación. En la Catarina no son dos fuerzas, sino solo es una, porque la cadena viene, ¿cierto? Y por acá viene como destemplada. Entonces acá digamos que no hay tensión, la tensión se presenta sobre un lado. Por eso aquí simplemente la fuerza, es, el torque, que es igual a fuerza por distancia, despejo de una vez la fuerza, y la fuerza es igual al torque que hay en ese punto sobre la distancia, que la distancia es del radio, ¿no? Entonces esa sí es más fácil. Y eso me determina aquí cuál es el valor. Es 800. ¿Listo? Y vemos qué pasa. Acá creo que, entonces, lo mismo. La Catarina no está alineada con los ejes X y Y, ¿cierto? Sino que está en un ángulo de 40. Entonces habrá que sacar las componentes para los ejes X y Y. Entonces acá. Entonces aquí se saca esos componentes para la Catarina. Entonces la fuerza de la Catarina multiplicada por el seno de 40 y el coseno de 40, dependiendo de la componente que yo esté analizando. Entonces aquí voy a encontrar
la fuerza de la Catarina en C, aquí está la fuerza en X, ¿por dónde está? Y acá está la fuerza en Y y la fuerza en X, ¿sí? Listo. Ahora, al final, pues, eran los engranes. En este caso, ¿cómo estamos analizando? Entonces, este es mi este es mi piñón conductor. Mi piñón conductor le está entregando la potencia a este. Hay una reacción en este punto, que será la fuerza tangencial, ¿sí? Y habrá una reacción, una fuerza normal, ¿cierto? Que será aquí W normal. Estas son las fuerzas que hay que descomponer. El ángulo de presión del diente del piñón es de 20. O sea que yo cuando determine la fuerza, que es fuerza por distancia, ¿qué diámetro voy a usar aquí? El diámetro de paso, ¿cierto? El diámetro de paso. Y entonces, la fuerza por el diámetro de paso dividido 2 es igual al torque. El torque ya lo tengo, entonces despejo la fuerza. Cuando yo tenga la fuerza, que es WT, esa fuerza estará dada en este sentido, en la del ángulo de presión, ¿cierto? Como yo necesito hallar las componentes, pues con el ángulo hallo las componentes, con senos y cosenos. ¿Sí? Acuérdense que la fuerza es perpendicular, el torque es fuerza perpendicular al radio. Como yo estoy hallando es este ángulo de la fuerza con este ángulo de presión. Siempre cuando me dicen un piñón con un diente con un ángulo de presión de 20, pues va a ser eso de 30, va a ser eso de 4, de 12, etcétera. Pues va a ser ese ángulo. Tengo que hallar las componentes entonces con relación a ese ángulo. Y ahí yo ya tengo todas las fuerzas tangenciales. Tengo la fuerza tangencial del piñón, tengo la fuerza tangencial. Ah, bueno, esta es la fuerza tangencial del piñón. Ahora tengo que llevar esa fuerza tangencial. ¿A dónde? Al centro, ¿no? Al centro. Al centro. De lo contrario, pues no vamos a... No, porque aquí ya tengo la fuerza en el piñón, la fuerza en la Catrina en el centro, las dos componentes, y aquí en la polea ya las tengo en el centro también. Me falta es llevar esta al centro. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente es el torque, ¿cierto? El torque de esta fuerza por distancia me da este torque que ya lo conozco, y la fuerza, pues la puedo trasladar directamente al centro. ¿Sí? Listo. Entonces en esta parte simplemente estamos encontrando la fuerza. La fuerza es igual al torque sobre el radio, ya dijimos que es en este sentido, ¿sí? Y la fuerza por el ángulo de presión me va a dar la componente. Y ahí ya tenemos las dos componentes. Ahora hay que pintar las reacciones, ¿sí? Entonces, nosotros ya habíamos definido entonces que en este diagrama, este va a ser Y y este va a ser X, ¿cierto? Entonces, aquí, vamos a ponerlas con verde, van a estar las reacciones. Entonces, si mi fuerza está hacia arriba, ¿yo qué? Voy a poner una reacción hacia abajo, ¿sí? Si mi fuerza aquí está de abajo hacia arriba, pues voy a poner otra aquí hacia abajo. ¿Por qué en estos puntos? Porque aquí están los rodamientos, ¿no? En estos puntos están los rodamientos. Entonces, por eso ahí estoy poniendo. Y aquí tengo una fuerza en este lado, otra en este lado, ¿cierto? Y otra en este lado, o sea que, pues, obviamente yo tengo que contrarrestar todas esas fuerzas con las reacciones. Y ahí tendré las reacciones. Ya tengo las fuerzas tangenciales, ¿sí? Las fuerzas tangenciales. Entonces, esta, cuando yo hago el torque, ya la puedo trasladar aquí al centro, ¿sí? Entonces, al tener las fuerzas tangenciales, o sea, las fuerzas ya en mi centro, las fuerzas fraccionantes, ya lo que tengo que hacer es que sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de qué? De momentos, si fuese, o si es necesario, ¿cierto? ¿Para qué? Porque aquí voy a generar cuántas incógnitas. Voy a generar 1, 2, 3, 4 incógnitas. Entonces tengo que generar acá
las suficientes ecuaciones para despejar todas estas incógnitas. Entonces tengo diagrama de fuerzas, diagrama de momentos. ¿Listo? Ahí pues ya, esto ya es una carpintería, ¿no? Esto es una carpintería. O sea, aquí lo que tengo que hacer pues es poner todas las que van, eso sí, pues ustedes ya lo saben, todas las que van en un sentido, todas las que van en otro sentido, las que van hacia arriba, las que van hacia abajo. Si la reacción me da negativa, si yo, por ejemplo, yo no sé cómo tomarla, entonces yo aquí dije que mi reacción era en este sentido, ¿sí? Y cuando yo vaya a despejar, me dice es que RBY me dio menos 50 newtons. ¿Qué quiere decir? Que la tomé mal, ¿cierto? No quiere decir que está mal el valor, sino que tomé mal el sentido de la fuerza, de la reacción. No era en este sentido, sino era en este sentido. Entonces, después de que yo descubra todo, ya todas las fuerzas, yo puedo hacer la corrección ya para aplicarlas más adelante a otra análisis. ¿Sí? Yo corrijo el diagrama. Pues hasta ahí, digamos que esa es la parte que se salta el libro. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Qué no entienden hasta ese punto? ¿Hasta ahí todo se entiende? No, sí, ahí había unas dudas sobre sacar la fuerza tangencial allí en los dos piñones, profesor. Es distinto cuando el piñón va arriba también, ¿no? Que ejerce la fuerza radial y la tangencial sería al contrario. Exacto, pues digamos, ya depende de cómo esté ubicado el piñón, ¿no? Si está sobre mi eje X o mi eje Y, si este es mi eje X y Y, o si este es mi eje Y y mi eje X. Ahí la fuerza radial, pues, esta siempre va a estar, ¿no? O sea, siempre va a ser, pero ahí ya me queda o en Y o en X, dependiendo de cómo esté mi sistema de coordenadas, pero pues eso lo definen ustedes su sistema de coordenadas al principio y ya sobre este trabaja. Siempre va a haber, siempre cuando hay dos engranes, si yo estoy analizando este, pues yo analizo la fuerza que lo trata de separar, ¿no? Que lo trata de separar. Esa es la fuerza normal o radial, la fuerza que lo trata de separar estos dos piñones. Esa por un lado. Y la otra es la fuerza radial. Y la fuerza radial, pues depende, es de quién tiene la potencia, o sea, si es salida o entrada, ¿cierto? Si es salida o entrada. Si es salida, yo trabajo con las reacciones, y si es entrada, yo trabajo con la fuerza con la que a mí me están ejerciendo. ¿Sí? Si es entrada, quiere decir, si fuera entrada, quiere decir que este piñón, el piñón Q, es el que está ejerciendo la fuerza hacia acá. Entonces yo trabajaría en este sentido. Pero si la potencia viene de mi mismo piñón que estoy analizando, pues yo ya no trabajo con esa, sino con la reacción. Entonces la reacción es en el otro sentido. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Sí, siempre va a estar mi normal. La diferencia es con la tangencial. Si la potencia la trae el mismo piñón que estoy analizando, ¿cierto? Entonces trabajo con la reacción. Si la potencia la trae otro piñón, entonces trabajo con el sentido de la potencia. O sea, si fuera este el que tuviera la potencia, pues la fuerza diferencia. ¿Sí? Ese es como la incertidumbre en esos, en los piñones que hay que tener Y en cuenta. si nos da negativo es porque cogimos mal la dirección, nos decía, ¿no? Pero en las reacciones, ¿no? En las reacciones. Que si ustedes la cogen mal aquí, pues les va a variar acá. Si ustedes cogen mal la potencia aquí, porque aquí si no hay quien me la diga que la cogí bien o mal. Tienen que determinar cuál es la potencia antes de ingresarla, cómo es la potencia. Si mi sentido, o sea, por eso tengo un sentido de giro, ¿no? Si la potencia la analizo en el sentido de giro, estoy analizando la componente tangencial, ¿cierto? La componente tangencial. Si yo la estoy analizando en el sentido contrario a mi giro, estoy analizando la reacción de mi componente tangencial. Ya no la estoy analizando la que es, sino la reacción. ¿Sí? Miren que está aquí. Entonces, ahora sí, cuando la potencia la tiene el mismo, cuando la potencia es de salida, entonces yo trabajo con la reacción. Cuando la potencia es de entrada, yo trabajo con la componente. ¿Sí? Listo. Posterior a esto, ¿qué hay que hacer? Hay que montar, entonces, la sumatoria de fuerzas. Pero ya teniendo el diagrama, pues ya es más fácil, ¿cierto? Porque yo digo, lo que va para arriba es positivo, lo que va para abajo es negativo. Entonces, ¿quién va para arriba? Ah, FAY, ¿cierto? Va para arriba. Menos RBY, ¿cierto? O sea, esta menos esta porque va para abajo. Menos RBY
más, porque va para arriba, WT, ¿cierto? Hasta ahí van perdón, y aquí me faltaron estos componentes, ¿no? Eso sí hay que tenerlo claro. Aquí está bien esta, aquí está bien esta, aquí R de Y y FCY, menos FCY, ¿cierto? Me había faltado esto. Aquí es doble, listo. Y esto igual a 0. La otra que dice, si esto es X y X acá, entonces todo lo que vaya a acá es positivo, todo lo que vaya en contra es negativo, ¿cierto? Entonces yo aquí que FAX, ¿cierto? Menos RBX más FEX menos RDX más W, no, radial o normal, que es la que está aquí. Y esto igual a 0. ¿Sí? Ahora, sumatoria de momentos. Ah, pensé que se había parado esto. Ahora, y acuérdense que aquí estoy analizando, esto está en X y esto está en Y. Entonces ahora, sumatoria de momentos en X y sumatoria de momentos en Y. Tengo 4 reacciones, tengo que tener 4 ecuaciones para poder solucionarlas, ¿cierto? No puedo solucionar con menos de 4. Si tengo 4 incógnitas. ¿Sí? Entonces, y tengo 4 incógnitas, que son 2 de este soporte y 2 de este otro soporte. 4. Entonces necesito 4 ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en Y, en X, momentos en X y momentos en Y. ¿Listo? Y estos también igualados a 0. Y ahí ya saco las reacciones. Con las reacciones, entonces, ¿qué voy a tener? Un diagrama de cortantes, ¿no? Entonces, suponiendo que... Entonces, yo lo que cojo es, primero analizo, esto lo parto en 2, ¿cierto? En este plano, todo lo que esté en este plano, lo voy a llamar el plano Y esto va a ser Z, ¿no? Porque dijimos que esto era X. Entonces, este plano YZ. ¿Sí? Y todo lo que esté en este otro plano va a ser el plano XZ. ¿Sí? Entonces, yo ya teniendo las reacciones con el sumatorio de fuerzas y momentos, entonces, ¿ahora qué hago? Ahora monto en mi plano YZ, ¿cierto? Entonces, aquí pongo mi punto. Este es mi punto A. Por acá va a estar mi punto B. Por acá mi punto C. Por acá mi punto D. Y por acá mi punto E. Entonces, en el, en el plano YZ, ¿cómo es mi reacción FAY? A es para arriba. Entonces, en el punto A, yo pongo mi reacción, que es FAY. En el punto B, RBY, ¿cómo es? Para abajo. Aquí. RBY. En mi punto C, ¿cómo es? Para abajo. Listo, para abajo. RCY. En mi punto D también es para abajo. Listo. RDY. Y en mi punto F, para arriba. WT. ¿Listo? Y estos ya tienen valores, ¿cierto? Entonces aquí voy a establecer mi diagrama de momentos y de cortantes, ¿cierto? Entonces parto de una fuerza, no sé en este caso qué fuerza, digamos que aquí este valor me dé, no sé, X libras, X libras es hasta aquí. Entonces aquí menos este valor, este valor baja hasta aquí. Y se conserva, aquí sigue bajando, sí, tanto. Y se conserva, aquí tanto, sigue bajando, tanto. Y este tiene que subir y cerrar, ¿cierto? Entonces me da que mi diagrama de cortantes es esto. ¿Cierto? Ahora tendremos que sacar un diagrama de momentos.
un diagrama de momentos. Y mi diagrama de momentos, pues, ¿cómo es? Para este punto, es la distancia multiplicada por el área bajo esa distancia, ¿cierto? En esta distancia, pues ese es el método de las áreas. Hay varias formas como sacar los momentos. Uno de esos es el método de las áreas. Y el método de las áreas, ¿qué dice? Pues que multiplique la distancia, ¿sí?, por el área que forma. O sea, esta área. Y eso me dará un momento. Póngale que hay este valor. Aquí va a haber una distancia y otro, entonces, no sé, me dará este valor. Aquí va a haber otra distancia, puede ser que me dé este valor. Entonces yo parto de cero, ¿no? Porque antes de este punto, antes de esto no hay ningún momento. Momento es fuerza por distancia. O sea que acá no hay ninguna fuerza porque la fuerza se fue en el torque, ¿cierto? Acuérdense aquí. Acuérdense en este diagrama. ¿Sí? Entonces, la energía que entraba salía por, o bien sea por este lado o por este lado. En este pedazo de aquí ya no hay energía, ¿cierto? En ese pedazo de aquí ya no hay energía. O sea que aquí no hay torque. Esto está girando, pero la energía no hay. ¿Sí? No nos confundamos entre torque y revoluciones, ya saben. Entonces, aquí hay torque. Perdón, aquí hay revoluciones, pero no hay energía. No hay energía. ¿Sí? Entonces, aquí no hay momento, ¿cierto? Porque el momento, que es una fuerza por una distancia. Y aquí no hay una fuerza. Entonces, ahí no hay momento. Por eso, el momento, aquí, ¿cierto? Por eso el momento, antes de eso es cero, o sea, arranca aquí para arriba. Llega aquí, posiblemente haga esto, etc. Y será eso también. Y aquí está. Bueno, en fin. Entonces, les decía que esto, para los dos planos, tienen que hacer todo esto para los dos planos. ¿Sí? Entonces, puede ser aquí, aquí, que en el otro plano, ¿cierto? Cuando estén mirando acá el otro plano, ese otro plano tenga de pronto otra configuración. Esto va unido con los puntos, ¿no? A, B, C, sí. O sea, los puntos que están acá. A, B, C, D, ¿cierto? Y esto pues va aquí así. Esto aquí también va aquí así. Listo. Entonces, supongamos que en el punto B, ¿cierto? El momento me dio en este punto. Digamos que, no sé, me dio 1000 libras por pulgada. Entonces, tienen que ver bien las unidades, ¿no? Porque las unidades para el sistema, para el sistema americano son libras-pie, ¿no? Pero aquí pues estamos trabajando con unas con pulgadas, etcétera. Entonces, ustedes pueden hacer la conversión en algo. Libras-pie. Y puede ser que esta sea 500 libras-pie. Cuando yo vaya a calcular el punto B, el momento resultante del punto B, pues va a ser la suma de este momento de este plano más este momento de este otro plano, pero es una suma vectorial, ¿no? No es una suma algebraica, o sea, es cuadrada. Exacto, es la hipotenusa de esos dos. Entonces ustedes dicen que el momento será igual a la raíz del momento de este plano, el YZ, más el momento de este plano, que es XZ. Esto es al cuadrado, ¿cierto? Y eso me dará ese momento, y así para todos los puntos. Entonces, ya teniendo los momentos, ahora sí puedo empezar a aplicar la ecuación. Ya tengo torques y tengo momentos, entonces ahora sí puedo empezar a aplicar la ecuación, ¿cierto? Porque la ecuación tiene torques y momentos. ¿Más qué? Más unos factores, que son los K. Y los K, pues son lo que les decía yo. Si tiene un Seger, o si tiene una chaveta, o si tiene, etcétera, etcétera, etcétera. El que pese más, ¿no? Esa teoría se la tienen que leer ahí ustedes. Yo les había enviado unas diapositivas y bueno.
¿Se acuerdan? El que pese más, o sea, el que tenga mayor valor es el que van a colocar. No van a sumar todos los que estén ahí, sino el que tenga mayor valor. ¿Qué quiere decir? Que por decir algo. Que por decir algo. Entonces, yo estoy analizando este elemento, ¿cierto? Este elemento yo lo analizo. O sea, estoy analizando el diámetro, este diámetro de aquí. Este es el que estoy analizando en este momento. ¿Lo analizo con qué? Con este elemento, ¿sí? O sea, lo analizo desde aquí para este punto. Entonces, si en este elemento está este Seged de aquí, que tiene un K igual a 3, ¿sí? Supongamos, porque no recuerdo muy bien, pero puede ser que sea 3. Y aquí tiene un cuñero, adicional tiene un cuñero que puede estar en 2.5, K igual a 2.5, ¿sí? Entonces, ¿cuál van a colocar? No van a sumar los dos, sino que van a colocar el más alto. En la ecuación, ¿se acuerdan que la ecuación por ahí tiene un K por el momento sobre S' N? ¿Eso para? Este K es este K o este K. Eso varía dependiendo de lo que tenga, de lo que yo sé. Aquí tiene esto, acá tiene esto, acá tiene esto. Profe, Cuéntame. ahí lo que me pasaba a mí cuando estaba haciendo los ejercicios del libro, ¿no? Ajá. Estaba haciendo algunos ejercicios y pues en algunos ejercicios, digamos, en el planteamiento, no dice si es un cuñero, si es un chaflán redondeado o cuadrado, y digamos, en la imagen no se puede observar bonito, digamos, no se puede observar con claridad qué clase de chaflán es. Entonces ahí, digamos, en esos casos, esos concentradores de esfuerzos, ¿qué valor le colocaríamos? O sea, usted nos Si no hay, diría que, por ejemplo, si no hay información sobre ese valor, pero no es que no la olvidé, no, yo ojeé así, di una vista, me tapé los dos ojos y los abrí rápidamente y no vi nada, entonces yo voy así, no, o sea, miro, analizo bien. Si no hay ninguna información por ningún lado sobre el elemento, el K es igual a 1, o sea, no afecta, ¿sí? Pero si hay una información donde, por ejemplo, en el enunciado me digan, hay un desbaste, ¿sí? Un escalonamiento aquí, o un cambio de diámetro, ¿no? Este es un diámetro mayor que este diámetro de aquí. Aquí debería haber un radio de un chaflán, ¿cierto? Porque cuando yo hago esos escalonamientos, tengo que dejar aquí un radio. Si ese radio es agudo, o sea, es pequeño, mi K es de 1.6, si no estoy mal, pero si ese radio es grande, perdón, es de 1.6, y si ese radio es pequeño, es de 2.5. ¿Sí? Así ese radio, si esto cada vez se acerca más a un ángulo recto, mi valor de K es más alto. Si esto es más grande, o sea, si tengo una R más grande aquí, mi valor de K se disminuye. ¿Sí? Entonces, pero si no hay ninguna información, si no hay nada, pues se toma el valor como 1. Pero si hay valor, pues yo analizo y miro cuál puede ser, el 1.6 o el 2.5. Ustedes pueden leer eso ahí en las diapositivas, ¿no? Ahí en las diapositivas que yo les di, ahí están los valores dependiendo de los ángulos. Generalmente el ejercicio que dice es un ángulo agudo, o de pronto el enunciado no lo tiene, pero sí tiene el diagrama que tiene el enunciado. Tiene, por allá dice R agudo o R redondeado, ¿sí? Tienen que buscar bien. Si no hay nada, pues es 1, pero si no, analicen ahí el diagrama. Listo, entonces, siguiendo con nuestro ejercicio, ya que tenemos todo eso resuelto, aquí ya viene pues nuestro diagrama de momentos, ¿cierto? De fuerza cortante, nuestro diagrama de cortante y nuestro diagrama de momento, tanto para un plano como para el otro. ¿Sí? Yo aquí pongo las fuerzas, ¿sí? En este caso, pues es una fuerza de 482, que se ve representada aquí. Esta es de 164, un poco menos. Esta es de 300 algo, 600 algo, o sea que me va a pasar tanto negativo como positivo. Esta sigue bajando aquí. Y esta al final tiene que cerrar. Tiene que darme el valor justo para poder cerrar. ¿Sí? Esa es una de las que tenemos. Y la otra, pues, nos da estas configuraciones del diagrama. Haciendo el método, o bien sea por el análisis de la pieza o el análisis de las áreas, vamos a encontrar aquí los momentos. ¿Listo? Sumamos, aquí están sumando los momentos. ¿Sí ven? Momento en B, o sea, es este más este.
1668 más 2800 tal al cuadrado me da este momento resultante y este resultante. ¿Sí? Listo. Entonces, esta es nuestra ecuación, ¿no? Entonces, 32. Acuérdense que este es el factor de seguridad. Este es mi concentrador. Este es los momentos. Este es la resistencia del material modificada, ¿no? Entonces, esa resistencia de material modificada sale a través de unas tablas. Que en las diapositivas están las tablas. Esto sale cuando yo cojo entonces, a partir de mi SU y mi SY, en unas gráficas yo encuentro el SN, que es el valor de la falla dinámica, ¿no? Ese SN yo lo multiplico por un factor de tamaño, por un factor de confiabilidad, creo que listo. Con esos tres sale mi factor, el SN, que es el real, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto lo que hicieron fue bajar ese valor, por ejemplo. Si ese valor me da 50.000, al multiplicar esto podría quedar en 25.000, ¿cierto? Estos factores me lo aterrizan más. Entonces, yo ya trabajo con el SN', este que es el SN', ¿sí? Aquí está. Entonces, ya teniendo eso, ya solo tengo que aplicar la ecuación para cada tramo del diámetro que necesito encontrar, ¿cierto? Aplico la ecuación para cada tramo, entonces siempre aquí, para cada tramo. Entonces, un tramo será este diámetro de aquí, o sea, este es un tramo. Otro tramo es este de aquí. Otro tramo es este de aquí. Acá hay otro, si ven que de 3, para cada diámetro que se necesite tengo que colocar la ecuación, ¿sí ven? Aquí está en 1, 2, 3, 4. Entonces, bueno, yo voy a aplicar a este de acá, a este de acá y a este de acá, ¿sí? ¿Cómo lo aplico? Entonces analizo la ecuación, ¿sí? Entonces acuérdense que hay unos tramos que no tienen torque, que no tienen momento. Bajemos nuevamente y analicemos la ecuación. Entonces aquí en este ejercicio pues estamos analizando, o el ejercicio nos da ya los K, ¿sí? de cada momento, K3, K, K, K. Entonces pues es una buena práctica para que ustedes miren si está bien o no el análisis que ustedes hacen. Entonces, por ejemplo, en el diámetro 1, ¿sí? En ese tramito que había, este es el eje, ¿cierto? Aquí viene el otro tamaño, aquí cierra. Acá viene nuestra polea. Y acá viene el 6. Listo. Entonces, la ecuación, o sea, mi potencia sale por este lado. O sea, desde aquí, desde este punto para acá, yo analizo. De aquí para acá, ¿qué pasa? No hay momento, ¿no? O sea, no hay torque, perdón, aquí no hay torque. ¿Sí? Al no tener torque, esto se hace 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Tengo momento? No, porque mi diagrama de momento, ¿se acuerdan que mi diagrama, si este era el punto A, ¿cierto? Mi diagrama de momento partía del punto A en adelante, pero del punto A para acá es 0, ¿cierto? El diagrama de momento venía aquí así. O sea que hacia acá no hay nada y mi punto es aquí. Esa parte de acá no tiene momento. También hay momento. Entonces es 0. ¿Aquí con qué se analiza? Con el cortante, ¿no? Con el cortante. Solo con el cortante. ¿Se acuerdan que en la diapositiva había una ecuación del cortante? Que el cortante máximo es 4/3 de B sobre A, ¿cierto? Esta A tiene inmerso el diámetro, ¿cierto? En esta A está el diámetro. Entonces, al hacer el despeje, y este cortante, ¿quién me da el cortante? ¿Se acuerdan que había un diagrama de cortantes? En el punto A había un cortante, ¿no? Que venía así y aquí bajaba así. En el punto A había un cortante, o sea que aquí hay un cortante. Ese cortante sí es el cortante en toda esta zona. Entonces, con ese cortante yo trabajo donde no haya momento ni torque, habrá un cortante. Y con ese trabajo. Entonces, ese cortante, en la gráfica hay una ecuación
que dice que el cortante es igual a la raíz de es el despeje de esto, ¿sí? Entonces, ahí ustedes aplicarán ese cortante. Una vez toquen, o sea, ya empiecen de aquí para acá, y a esto le dará, entonces aquí en este tramo va a haber un diámetro, ¿no? De pronto este diámetro sea igual a 1 pulgada. Y este tramito de aquí puede ser que sea más de 1 pulgada, pero si es menos de 1 pulgada, entonces, ¿qué? Yo cojo el que me soporte el mínimo, ¿no? Yo tengo que coger el mínimo. Y listo. Y de aquí para adelante, pues yo analizo ya habrá momentos y torsores, ¿cierto? Entonces, para cada tramo yo analizo, aquí viene otro tramo que es este, listo. Entonces, este tramo de aquí, hasta que encuentre la otra parte. Este tramo de aquí tiene un torque, ¿cierto? Ya lo pongo aquí el torque. Y de acuerdo, como aquí viene hasta mi punto B, ¿cierto? Entonces, en mi punto B había un momento, que era este. Ese momento de ese sumado con el otro momento, me da un momento resultante, que es el momento que yo voy a colocar aquí. Es este momento. El SN ya lo tengo, ahora tengo que ver el K. El K sí depende de dónde está ubicado, o sea, el K depende de que si aquí tengo... El K depende. El K depende, entonces... Si aquí mi polea tiene o cuñero, o chavetero por acá, o lo que tenga de aquí, ahí es el K que viene aquí. Y ahí sale el diámetro del punto que estoy analizando. ¿Sí? Ya ahí han terminado el ejercicio. Profe, ¿Listo, muchachos? profe, Cuéntenme. ¿y en algunos diámetros también se le da un porcentaje adicional al diámetro como por seguridad o...? Ese porcentaje ustedes ya lo tienen inmerso en el factor de seguridad. Acuérdense que ustedes el factor de seguridad lo tienen aquí, y ese es un valor que ustedes le dan. Que el libro sugiere un factor de seguridad para elementos mecánicos de 2, ¿no? Pero dependiendo del uso, ahí hay unas tablas y dicen si se va a usar de tanto, el factor de seguridad es esto. Entonces, ese es el factor de seguridad, ya está inmerso ahí en la ecuación. Listo. Esa N de ahí es el factor de seguridad, ¿no? Sí, ese es el factor de seguridad. ¿Listo? Listo, profe. Pues listo, muchachos. Espero que les haya resuelto algunas dudas que tengan y pues me pueden ir preguntando. ¿Listo?